Gracias. Cuando lo tenga puede decir amén. Ok. Dice así Colosenses, capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, en esta noche estamos agradecidos por darnos la bendición de estar en este lugar para seguir siendo edificados, para crecer cada día más a tu imagen, pero también, Señor, para cumplir la gran comisión, predicar el Evangelio. No solamente venimos a este lugar que es una bendición para ser llenos de conocimiento, de información, pero no solo es eso, sino que nos pide, Señor, que pongamos por obra todo este conocimiento adquirido para predicar el Evangelio, sobre todo en los días que estamos mirando, Señor, que están muy visibles a tu venida. Ayúdanos, Dios, a mantenernos en tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, Señor nuestro. Todos decimos amén y amén. Algo que es común entre los cristianos, y bueno, no lo digo o lo voy a decir yo y ya porque lo digo yo así es, no, sino que al darnos cuenta entre pláticas, entre pastores, o yo me alimento mucho de los pastores de casa de oración. Gracias a Dios tenemos muchos pastores de donde aprender y de donde seguir creciendo, principalmente nuestro pastor Olivares. Y lo digo esto porque para poder tener una mente centrada en la voluntad de Dios, es importante que como creyentes tengamos bien definida nuestra visión en Cristo. Amén. Pero también en donde el Señor nos ha puesto. Y nosotros estamos en casa de oración. Amén. Así es que para no ser confundidos con otras doctrinas que a veces suenan bíblicas, pero a veces rebasan los estándares de Dios. Así es que algo entre común, repito, hermanos, es que cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, nosotros como cristianos muchas veces pedimos a Dios que nos dé detalles concretos de su voluntad para nuestras vidas. Cuando no hay un evangelio entendido, que la Biblia nos da esa dirección de cómo conocer la voluntad de Dios, muchas veces caemos en extremos que son peligrosos y a veces inclinados a verse muy religiosos. Recuerdo cómo alguien una ocasión platicaba que salía de la congregación, estaba pidiendo a Dios que le confirmara que si era su voluntad ser un evangelista mundial y que le indicara hacia dónde tenía que moverse. Va saliendo de la iglesia, ese día hubo una llovizna fuerte, se resbala y al momento de caer, cae arriba de un mapa. ¿Y qué cree que dijo? ¡Ah, Señor! Y toma el mapa y dice: ¡Europa! ¿Ah? Y ya se quería ir a Europa, pero no tenía dinero. Y detalles como estos, algunos piden: Señor, envíame un rayo, pero que no me caiga a mí, pero que me confirme si esta es tu voluntad. Muchas veces se pide a detalles concretos acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Algunas veces donde trabajas, si tienes que salir de ahí o no, donde vives o donde vivir. Y
la más peculiar: ¿con quién me casaré? ¿Ah? Muchas veces, y también incluso, Señor, ¿qué auto me compro? Padre, muéstrame qué carro me compro. Y no alcanza apenas para una bici, imagínense. Entonces, mis hermanos, sabemos que la vida de una persona se levanta o se derrumba por las decisiones que tomemos. Qué importante es hablar acerca de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque conocer la voluntad de Dios perfecta implica, mis hermanos, decisiones. Diga conmigo, decisiones. Así es que esas decisiones, hermanos, que tomemos o te levantan o pueden derrumbar tu vida espiritual, tu vida cristiana. La toma de una sola decisión, hermano, puede tener un increíble poder transformador en la vida de una persona. Si toma una buena decisión, entonces va a ser de una manera benéfica, pero si toma malas decisiones, pues van a traer consecuencias tristes. Así es que las decisiones que tomemos son importantes, hermano, y deben tomarse, diga conmigo, con sabiduría divina y oración. Son dos cosas que hoy veremos que están en el corazón de Dios y son los pensamientos de Dios, que para seguir en la voluntad de Dios o conocer la voluntad de Dios, hermanos, debemos tomarnos o debemos tomarla con sabiduría divina, es decir, en su palabra, y número 2, en oración. Algunos se han de preguntar o se preocupan si tomar una decisión equívoca, hermanos, en tales asuntos se puede perder la perfecta voluntad. Porque dentro de la perfecta voluntad también existe la voluntad permisible de Dios. La voluntad perfecta de Dios es aquello que ya te ha dado y que ahora espera Dios que te mantengas ahí y continúes hasta el final. Veremos ahorita algunos ejemplos. Es algo que ya Dios te ha dado, algo que ya te reveló, es algo que ya fue derramado en ti y que ahora tú tienes que continuarlo, porque tú lo pediste a Dios. Pero muchas veces, hermano, se encuentra la voluntad permisible de Dios. Voy a ponerte un ejemplo. Es como alguien que se quiera casar, pero se casa aferrándose. Y dice, es que es la voluntad de Dios. Pero resulta que cuando se casó, le vinieron muchos asuntos complicados y difíciles. Entonces, ¿qué podemos encontrar ahí dentro de la voluntad permisible de Dios? Bueno, tú te casaste, estás enfrentando conflictos, pero yo estoy contigo. No te casaste dentro de mi voluntad perfecta, fue decisión tuya, porque hay muchos pensamientos acerca del matrimonio. Sin embargo, mis hermanos, dentro de la voluntad perfecta de Dios y su voluntad permisible o permisiva, nosotros debemos entender que tomar decisiones, vuelvo a repetir, son vitales para nuestras vidas. La pregunta es si las estamos tomando bien últimamente o estamos tomando mal decisiones. ¿Sabes por qué es importante hablar acerca de la voluntad de Dios? Por los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, los tiempos nos dicen que la venida del Señor cada día está más cercana. Cada día más está cercana su venida. Así es que vamos a mirar, mis hermanos, de qué manera quiere Dios que entendamos cuál es su voluntad perfecta. ¿Por qué? Fíjate que hay personas que están tomando decisiones vitales para sus vidas y las están tomando mal. Estoy viendo, y bueno, repito, estoy hablando como Casa de Oración Tecámac. Mucha gente está tomando decisiones equívocas y están abandonando las iglesias para andar de iglesia en iglesia. Pero espérenme, algunos son justificables cuando no se predica la doctrina,
cuando lo único que se predica es dinero, dinero y dinero. O la vida del pastor, ¿verdad? Se la pasa hablando de sus logros, sus visiones. Estaba escuchando a un hermano de la congregación que decía que otro de sus compañeros en el trabajo, que es creyente, le preocupa, dice, porque yo he estado enseñando pues doctrina bíblica. Dice, y ahora mi pastor está empezando a predicar sobre la prosperidad y un montón de cosas raras. Y eso me preocupa. Pero cuando estamos en un lugar donde se predica la sana doctrina, hermano, y tomar malas decisiones, pues te repito, están tomando algo peligroso. Un ejemplo, hermano, que puede ilustrar esto es la de un ser querido que está caminando sin saberlo hacia un precipicio. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar que camine y caiga? ¿O vas a tomar el tiempo para qué? Primero, vas a ir por él en amor, porque estás viendo que va a ir directamente al precipicio. Bueno, si te cae mal, sí lo vas a dejar. Pero incluso aquí abarca el amor. Y le vas a gritar y le vas a empujar y lo vas a intentar de evitarle ¿qué? El dolor que puede experimentar si sigue caminando en esa dirección incorrecta. Hermanos, no estamos en tiempos de decir, es su vida. Sí, es cierto, claro que es su vida. Pero tenemos la demanda. ¿Recuerdas el tema que ya vimos? Acerca de ¿qué debo hacer por mi hermano? ¿Qué debemos hacer por nuestros hermanos? Estorbarles. Claro, están los que, te repito, toman sus decisiones gravemente y se van. Bueno, ya no podemos hacer más. Amén. Así es que vamos a continuar en esas tomas de decisiones como hermanos con los que hoy estamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque es de gran importancia las decisiones que muchos hermanos adultos y adolescentes están tomando el día de hoy. Son decisiones, hermano, que para bien o para mal no tienen marcha atrás. Amén. Así es que vamos a estudiar nuestro texto el día de hoy. Dios, mis hermanos, muestra un enfoque determinado en las Escrituras acerca de su perfecta voluntad. Así es que tú y yo, mis hermanos, debemos ver el enfoque determinado por Dios acerca de su perfecta voluntad. Cuando hablamos de la perfecta voluntad de Dios, mis hermanos, es que dentro de la voluntad de Dios hay planes extraordinarios y ordinarios. Déjame explicarte. Por ejemplo, hermano, vaya conmigo a Jeremías 1:4. Cuando hablo de planes extraordinarios, estoy hablando de muchas veces cuando Dios específicamente nos llama a servirle. Y estoy hablando principalmente a aquellos que Dios nos ha dado, ¿sabes cuál? La encomienda de predicar el evangelio. Así es que lo primero que debemos saber, hermano, dentro de lo que es la perfecta voluntad de Dios, tiene que ver con planes extraordinarios, hermano. Por ejemplo, Jeremías 1:4, que dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Sí dice así, mi hermano? Y antes que naciese te santifiqué, es decir, te aparté para mí. ¿Para qué? Bueno, es que te di por profeta a las naciones. Es decir, que Dios tiene planes específicos, planes perfectos. En primer lugar, hermano, ¿sabe para qué? Para que el hombre sea salvado por él. Así como vimos en la vida de José en el capítulo 39 de Génesis. Toda la historia de José, mis hermanos, habla sobre la gracia de Dios. El plan perfecto de Dios, ¿sabe cuál era? Enviar a José a Egipto. ¿Para qué? Para salvar al pueblo de Israel.
¿Sabes por qué? Porque dentro de las 12 tribus iba a venir una de las generaciones de nuestro Salvador, de donde venía la descendencia de nuestro Salvador. Si no hubiese Dios en su bondad y su plan perfecto y su voluntad perfecta, principalmente hablando de salvación, hermano, no tendríamos Salvador, por lo tanto este mundo estaría condenado. Así es que José ayudó, mi hermano, a salvar al pueblo de Israel, donde vendría la descendencia del Salvador de este mundo, en medio de duros tratos. La perfecta voluntad de Dios entonces, hermano, principalmente es extraordinaria. Vaya conmigo ahora a 1 Timoteo 2, 3 al 4, que dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que quiero en esta noche, con la ayuda de Dios, mis hermanos, con denuedo, es que entendamos lo que es principalmente la voluntad perfecta de Dios. Porque a veces estamos preocupados por con quién me casaré, mi casa, mi carro, y creemos que al no lograr una de esos asuntos, ya no cumplimos la voluntad perfecta de Dios. Ahorita espero en Dios que vayamos dando nuestra enseñanza, ampliemos más lo que trato de enseñar hoy. Entonces dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres, ¿qué dice, hermano? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente, hermano, está cambiando su forma de pensar. Hay muchos cristianos que cambian su forma de pensar, pero falta algo. No quieren ser discípulos de Cristo. Y lo principalmente que Dios quiere, hermano, es que no solo cambiemos nuestra forma de pensar, es decir, saber que ahora ya fuimos perdonados, ya somos salvos, sino ahora nos corresponde, ¿sabe qué? Ser discípulos de Cristo. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. La voluntad de Dios también para nosotros, hermano, es hacer el bien. Primeramente, repito, la voluntad perfecta de Dios, número uno, es que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad perfecta. También, mi hermano, la voluntad perfecta de Dios para nosotros es que hagamos bien como resultado de nuestra fe, no para ganarnos el cielo. El cielo ya lo ganamos por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No es por obras para que nadie se gloríe, pero ahora tú y yo debemos dar resultados de esa fe. ¿Cómo? Haciendo el bien. Así se identifican los verdaderos cristianos, los que hacen bien. ¿En dónde? En su matrimonio. Alguien que presume ser un excelente esposo, excelente esposa en su matrimonio, debe de manifestarlo en la iglesia, en su trabajo y en su comunidad. Aunque no hay amenes. Gracias, sí los hay. Sí, hermanos, porque hoy día estamos atravesando que donde hay gente que porque tienen conocimiento, porque están casados, porque tienen años de cristianos, creen que hacen el bien, y hay gente mala. Dígale al que está a su lado, hay gente mala. Pero no te estoy yo generando ahí que los maldigamos o que los odiemos, que los despreciemos. No, de ninguna manera. ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos. Como hace un momento te dije, si estamos viendo que se están equivocando, los ayudamos, pero hay gente que no se deja ayudar y no podemos hacer más. Amén. Primera de Pedro 2:15 dice acerca de esto que acabo de hablar. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, ¿queda claro cómo vamos viendo la voluntad perfecta de Dios? Primero, que el hombre sea salvo. Segundo, que sea un hombre de bien, que seamos mujeres de bien, que la gente diga:
ese es un cristiano de bien. ¿Cuántos dicen amén? Ahora también en 1 Tesalonicenses 5:18, vaya para allá, también nos habla acerca o revela la perfecta voluntad de Dios. ¿De qué? De que seamos un pueblo agradecido. ¿Sabe que algo nos falta a nosotros los cristianos? ¿Sabe qué es ser? Agradecidos a Dios, pero también con aquellos que nos apoyan, que te apoyan espiritualmente, que te dicen: hermano, mira, no tienes razón en esto, mira, esto que estás haciendo no es bueno. Oye, mira, hermano, en lo que puedo yo te apoyo. Pero no alguien, escucha, hermano, dad gracias a Dios en todo. Dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo. ¿Sí dice así? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. ¿Qué significa todo, hermano? Todo. O sea, debemos dar gracias a Dios en todo por lo que Él ha hecho por nosotros, hermano. Nos ha salvado. ¿Cuántos han sido salvados? Nos ha renovado. ¿Cuántos han sido renovados? Nos ha justificado. ¿Cuántos son justificados? Nos ha llenado de bendiciones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha dado su Espíritu Santo para morar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, quizá muchos no tengan lo que quisieran económicamente, pero escucha bien, ¿cuántos tienen lo necesario? Den gracias a Dios por todo. Recuerde a alguien que me dijo: no, eso es ser mediocre. No, yo quiero más. ¿Cómo voy a testificar del poder de Dios si ando con zapatos rotos? Le dije: mira, eso no se llama, hermano. Pablo, ¿sabe cómo le llama a los filipenses? Les dijo: hermanos, ustedes deben de tener contentamiento. 1 Timoteo capítulo 6 también habla acerca del contentamiento. Hermano, estar contento con lo que Dios nos da se llama gratitud, no mediocridad. La mediocridad es la que lleva a la avaricia. Perdón, la falta de mediocridad, no, la mediocridad es la que lleva ¿a dónde? A la avaricia. Porque ese pensamiento, hermano, simplemente nos lleva a olvidarnos de quién es Dios y lo que nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Así es que Pablo en Colosenses 1:1 dice, mis hermanos: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, hermano, apóstol, que significa alguien comisionado para una tarea especial, nos está hablando, hermano, en este capítulo, cómo Pablo, cómo él mismo fue comisionado por Cristo. ¿Para qué? Para anunciar la voluntad perfecta de Dios, principalmente, que todos los hombres sean salvos. Número 2, Pedro, ¿qué dice? Que los hombres, ¿qué? Tengan buenas obras, que tengamos una actitud correcta. ¿Sabes por qué? Porque si sabías, dile a tu hermano que está a tu lado, hay un libro donde están escritas todas las cosas que haces, buenas y malas. Todas tus cosas, las cosas buenas. En un libro está tu nombre. Y en el otro libro están escritas las cosas buenas que hacemos y las malas también. Así es que, mis hermanos, el apóstol Pablo fue comisionado por Cristo para anunciar el evangelio, especialmente entre los gentiles. Así dice Hechos 9:15, Romanos 11:13. Pablo declara, mi hermano, que la autoridad de su apostolado es la voluntad de Dios. Dios, por un acto soberano de su voluntad, dice: el Señor me designó como apóstol de los gentiles. Entonces, ¿cuántos de los que estamos sirviendo a Dios, hermano, o quizá algunos que sirvieron a Dios y por el momento no estás sirviendo, pero ya sabes para qué te llamó el Señor? Continúa
en esa voluntad perfecta, prepárate. Si el Señor te ha traído a Casa de Oración Tecámac, prepárate, entra preparándonos para servir. ¿Para qué? Para que continúes tu llamado. Esa fue la voluntad perfecta para tu vida. Así como el apóstol Pablo lo está diciendo. Observemos, mis hermanos, entonces cómo Dios nos ha dejado claro su perfecta voluntad extraordinaria. ¿Cuál es la perfecta voluntad extraordinaria de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Ahora, que estos hombres que son salvos sean testimonio, en palabras de Jesús en Mateo 5, que sean la sal y la luz de la tierra. Amén. Pero también que seamos agradecidos a Dios por todo lo que nos da. Diga conmigo, agradezco a Dios por el esposo que está a mi lado. ¿Cuántos dicen amén, mujeres? ¿Qué pasó? Oh, bueno, hazlo con fe. Esposos, digan, gracias, Señor, por la esposa que me diste. Uy, no. Bueno, yo sí, ahora no pudimos celebrar nuestros 23 años de matrimonio y llevé a mi esposa a desayunar apenas hace poco y le tomé su mano y le dije, gracias, mi amor, por 23 años que has estado conmigo en buenas y en las malas. A mí me queda claro que pasar un tiempo con mi esposa es la voluntad perfecta de un siervo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Pues ni modo que nada más esté hablando de mí. Estoy hablando de todos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, mis hermanos, entonces por un lado, mira, estoy hablando muy poco del punto, es mucho, pero enfatizando el asunto de la voluntad perfecta extraordinaria. Eso es en 3 puntos lo estamos viendo, aunque hay más, hermano. Pero ahí comprendemos que tú y yo no debemos estarnos preocupando en que si fue la voluntad perfecta que me casara con él, si el carro, si la casa, hermano, diga conmigo, eso es ordinario. Ahora bien, entonces vamos a ver los propósitos que existen en Dios ordinarios, que conllevan a decisiones menos espirituales, pero no quiere decir que no son espirituales. Amén, hermanos, que hay que tomar. Ahora, Dios también tiene una voluntad perfecta para aspectos específicos de nuestra vida, aunque sea algo ordinario. Lo excelente para Dios, mis hermanos, es la salvación del hombre. Y esto que digo, debe de ser lo mismo para ti. Por eso debes de predicar el evangelio, hermano. Por eso cada oportunidad que nosotros decimos, invita, viene matrimonios, debes de traer un matrimonio que necesite de Cristo. Ora por él para que el Señor los guarde y que no haya ningún obstáculo de Satanás. ¿Sí sabe que Satanás pone obstáculos? Pablo lo decía, Satanás siempre pone obstáculos para que no vaya a verlos. Entonces ora por ellos para que vengan y conozcan acerca de la voluntad de Dios. Entonces esos son puntos extraordinarios acerca de la voluntad perfecta de Dios. Pero hay asuntos que son menos espirituales, pero no por eso no son importantes. La voluntad de Dios en asuntos ordinarios, hermano, es decir, que tienen que ver con quién me casaré, dónde voy a estudiar, mi trabajo, etcétera, etcétera. Vaya conmigo a Salmos 37, verso 5. Repito, mi hermano, no por ser ordinario no son importantes para Dios. ¿Cuántos saben que Dios lo sabe todo? Que lo puede todo. Ya hemos hablado acerca del Dios soberano, pero también nos ha dado capacidad de tomar decisiones. Amén, hermanos. Dios lo sabe todo. Dios tiene un destino trazado para nosotros desde antes de la creación. Eso es a lo que representa o significa, mejor dicho, la palabra predestinación. Que ya Dios nos destinó, pero no en el asunto de salvación, sino de su voluntad perfecta para nosotros, o su voluntad permisiva para nosotros, hermano.
Tristemente, algunos predicadores han tomado el tema de la predestinación en este asunto del destino que Dios tiene, pero no tiene que ver con la salvación. Tú si eres salvo, tú no eres salvo. No, hermano, no hablamos de eso. Es de un plan que Dios ya trazó en su presencia para aquellos que el Señor sabía que le íbamos a aceptar. ¿Cuántos dicen amén? Y Él ya trazó un plan para ti. En este caso, para servirle. Ya lo vimos, como el apóstol Pablo. Él fue dado a las naciones, a los gentiles, para predicarles el evangelio. Pero dentro de esos asuntos de la voluntad de Dios está la voluntad ordinaria. ¿Qué quiero decir? Repito, hermano, no minimizo, es importante. Aunque Dios lo sabe todo, pero también nos ha dado capacidad de tomar decisiones. Llega conmigo, decisiones. Entonces, ¿qué tiene que ver en tomas de decisiones ordinarias? Bueno, tiene más que ver con encomendar nuestros caminos al Señor. Debemos enseñar a nuestros hijos a encomendar sus vidas al Señor. Tú y yo debemos encomendarnos, ¿qué? Nuestros caminos en las manos del Señor. Salmos 37:5 dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Proverbios 16:3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Sí dice así? Ahí la palabra encomendar es orar, es clamar a Dios. ¿Pero en qué asunto? Bueno, tal vez estás pidiendo cambiar de trabajo. ¿Con quién me casaré? Quiero cambiar de auto, quiero cambiar de moto, quiero cambiar de esto, quiero cambiar de esto. No lo digo por los que los tengan motos, ¿verdad? Pero no está mal. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de la voluntad de Dios en asuntos ordinarios, son todos aquellos aspectos que no están mal, que estamos en un mundo. ¿Cuántos saben que estamos en un mundo? Y que el mundo sigue. ¿Qué debemos hacer nosotros? También seguir. Pero sí debemos encomendar nuestras manos al Señor, poner nuestros caminos al Señor, hablando, repito, ¿con quién te casarás? Mi casa, mi carro, mi trabajo, etcétera, mis hermanos. Amén. Apunten primero a los Corintios 10:31 y Colosenses 3:17. Ahora bien, vaya conmigo rápidamente a Proverbios y vamos a leerlo porque Salomón nos abre precisamente el panorama acerca de cómo encomendar, cómo orar y poner en las manos del Señor todo lo que hacemos en esta vida, nuestras decisiones. Y a la vez, diga conmigo, glorificarle. Proverbios capítulo 16, por favor. Cuando lo tenga, diga amén. Vamos a leerlo, verso 1, dice así, hasta el verso 9. Del hombre son las disposiciones del corazón. Es decir, Dios nos da un libre albedrío. Amén. Mas de Jehová, es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aun al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces podemos ver, hermano, cómo podemos encomendar al Señor y nuestros caminos, y el Señor, ¿sabe qué describe? La intención del corazón, nuestros planes, todas las necesidades que estamos teniendo.
En 1 Timoteo 4:4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué dice, hermano? Es santificado. En otras palabras, la manera más sabia de hacer planes, mis hermanos, para buscar la voluntad de Dios en los asuntos, repito, ¿con quién me casaré? Porque hay mujeres jóvenes que todavía tienen en su corazón el deseo de casarse. Y a lo mejor pueden pensar, no, pero el Señor ya viene. Bueno, sí, amén. Claro, también puede decirle, Señor, yo quiero quedarme así, yo quiero entregarme a ti, quiero entregar mi vida a ti y entregarme a mis hijos. Hablando de un hombre también. Pero también los hombres deben de considerar el asunto de sabiduría. Ahorita hablaremos de eso. Pablo en Colosenses 1:9, mis hermanos, nos dice cómo el apóstol Pablo en todos los asuntos, mis hermanos, de decisiones terrenales, dice que debemos buscarlas en el Señor y encomendar reverentemente nuestros caminos a Dios. Y es aquí donde vamos a aplicar el consejo de la voluntad de Dios, pero de manera sabia. Porque los que estamos casados, los que tal vez ya tienen casa, los que tal vez ya tienen carro, ustedes ya tienen un poco de experiencia, de sabiduría y de cómo Dios les dio la bendición de tener la voluntad de Dios, de haberles pedido algo y que les diera hoy ya lo que ustedes deseaban en su corazón. Pero esa voluntad siempre tenía que ser con sabiduría. ¿Para qué? Para que no te aparte de los caminos de Dios. Dios nunca te dará algo para que te apartes de Él. Por eso debes de tener mucho cuidado en las tomas de decisiones. Amén. Colosenses 1:9 dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué, hermanos? Verso 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora pregunto, ¿la carta a quién iba dirigida, hermano? Bueno, a la iglesia cristiana. ¿Dónde estaba? En Colosa. Pero escuche, la iglesia no es un edificio, sino el conjunto de creyentes que han puesto su fe en Cristo. Entonces, ¿cuántos de aquí son la iglesia? ¿Por qué eres iglesia? Porque has puesto tu fe en Cristo. Entonces, estos cristianos, hermano, por virtud de su fe en Cristo, han sido separados para Dios. Hermano, que todos los asuntos que nosotros pidamos a Dios acerca de su voluntad, escucha bien, nunca te separe de Dios, que te ha apartado para Él. La palabra santo significa apartado para Cristo. Lo más grave es que dentro de los planes y voluntades que Dios queremos hacer, escucha bien, ¿te está apartando de la voluntad del Señor? ¿Te está apartando de congregarte? ¿Te está apartando de aprender de su palabra? Hermanos, el diablo, pero también nuestra carne, pero también el mundo, hermano, también tienen planes para nosotros. ¿Sí lo sabías? ¿Sabes cuáles son los planes de Satanás? Apartarte de la voluntad perfecta de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, mis hermanos, si va rápidamente vayamos a Colosenses capítulo 3. El apóstol Pablo dice lo siguiente, Colosenses 3. Vamos a leer verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos de aquí han resucitado con Cristo? Es decir, son nuevas criaturas. Tienen la simiente de Dios. Escucha lo que hace alguien que tiene la simiente de Dios. ¿Qué dice?
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, que tus asuntos terrenales, la voluntad que tú pides a Dios acerca de casarte, una casa, un carro, un trabajo, es más, incluso tal vez le estés pidiendo a Dios que te lleve a otro estado o a otro país. La pregunta por trabajo, escucha bien, la pregunta es: ¿estás seguro que no te apartará del Señor? Porque algo que hace alguien, primero, ¿sabes qué haría yo? Me voy a esa ciudad y lo primero que voy a hacer es buscar, a ver si es cierto que me queda una casa de oración. Y si ahí me queda una casa de oración y son los planes de Dios, me va a llevar. ¿Pero por qué? Porque en tu corazón estaba algo importante, que no salirte de sus planes perfectos. No puedes poner lo ordinario antesala de lo extraordinario. Eso es al revés, hermano. Te metes en problemas con tu Señor y contigo mismo. Entonces dice: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira cómo lo dice y vuelvo a ponerlo. Verso 2: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muchos cristianos dicen: pastor, pero es que yo vi que unos sí se fueron, yo vi que esto, yo vi que aquello y les fue bien, ¿por qué a mí no, pastor? Entonces lo que tú quieres vivir es lo que otros están viviendo, pero eso no es la voluntad de Dios para ti. ¿Cuántos recuerdan los milagros de Jesús? Que fueron extraordinarios. ¿Y sabes qué? Nunca repitió un milagro dos veces nuestro Señor Jesús, hermano, haciendo las mismas cosas. A uno le dijo: ¿quieres ver? Y a otro le agarró lodo, tierra, dice que escupió, echó salivita. Alguien quería ahí una mascarilla y dice que la untó en sus ojos y recibió la vista, etcétera, etcétera, hermano. Entonces tenemos un Dios, mis hermanos, que no trabaja de la misma manera con todos. Por eso es bien peligroso que alguien venga y te diga: me dijo el Señor que ese es tu pareja. Hermano, eso es manipulación y eso no es bíblico. Dios me dijo que te va a llevar a tal país. Pues deja ahora que me lo confirme a mí. Dáselo pastoral. Pero bueno, no voy a decir eso. Me voy a detener. Pero es horroroso escuchar creyentes que digan: me dijo el Señor que te diga que tenías que hacer esto. Espérate, lo primero que debes hacer es consultarlo con el Señor, si esa es su voluntad. Porque recuerda que el hombre es subjetivo, y más cuando tiene un conocimiento de Dios. Pero sobre todo si esa persona ni la conoce, ni se congrega. ¿Cómo le llamas a alguien espiritual que no se congrega, que no está bajo autoridad? No, pero es que sabe la Biblia. También el diablo. Y la conoce bien. Así es que, mis hermanos, la única seguridad es que tú estés seguro en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque conoce su voluntad. Verso 4: cuando Cristo vuestra vida. Verso 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces los cristianos en Colosas, hermanos, eran santos porque estaban en Cristo. Dígale a su hermano que está a su lado: tú eres santo porque estás en Cristo. No, tú eres santo porque ores o lees la Biblia nada más. Hay gente que ora y lee la Biblia, pero no es santo. ¿Qué significa? No está apartado para Dios. Está apartado él para el mundo y para Cristo. No, el Señor te quiere completamente todo. ¿Cuántos dicen amén? Físicamente estos cristianos estaban en Colosa, pero espiritualmente estaban en Cristo. Hermano, físicamente estamos en este mundo, pero espiritualmente debemos estar en Cristo. Ahora, ¿qué implica esto? Tu relación marca la diferencia en tu vida. Tu relación, mis hermanos, va a marcar la diferencia notable en esta tierra.
tu estilo de vida, tu manera en la que hablas. Hablaba con unos jóvenes hace 10 años que los conocí, hasta el día de hoy no han tenido nupcias, estaban pasando un momento muy difícil. Me llamaron: pastor, por favor. Y lo único que yo tuve que decirles era llevarlos a reconocer que su cristianismo no era cristianismo, era religión. Porque empezaron a confesarme: bueno, es cierto, pastor, que no vamos a ninguna iglesia. 10 años, hermano, y todavía diciendo que son cristianos. Diciendo que son cristianos y fuman. Diciendo que son cristianos y toman. Ahora, pecador. No, hermano, ese no es el asunto. No es el asunto que yo diga son pecadores. El asunto es que su relación no marca la diferencia. Si dicen que tienen relación con Cristo, ¿qué debe de pasar? Dar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque todos los asuntos que estamos pidiendo a Dios que nos dé conforme a su voluntad, escucha bien, no puede distraerte de tu vida notable en esta tierra, tu vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo, cuando les dice a estos cristianos, es que esto viene desde el verso 1, si ustedes lo leen por tiempo, pero si tú lo lees, les decía que ellos eran, que él había escuchado. ¿Recuerdas el verso 9? ¿Cómo dice? 1:9. Porque hemos conocido, desde que hemos escuchado de ustedes, ¿de qué? De su fidelidad. Ahora, ¿por qué eran fieles a Cristo? ¿Por su confesión cristiana solamente? No, hermano, sino por su estilo de vida. Su estilo de vida. Entonces, mis hermanos, eso mismo debe decirse de nosotros hoy. Amén. Que el Señor diga: mis hijos bien entregados a mí. ¿Cuántos quieren escuchar eso de su Señor? Buen siervo fiel. Ahora sigamos analizando. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo, mis hermanos? Colosenses capítulo 1, regresemos a Colosenses capítulo 1 a partir del verso 9. Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar. ¿Qué dice, hermano? Por vosotros. Pero aquí hay un asunto bien importante: que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjate, hermano, esta petición es para que los colosenses tengan un discernimiento espiritual. Lo que Dios quiere de sus hijos es que tengamos discernimiento espiritual. Dígale al que está a su lado: Dios quiere de ti discernimiento espiritual. ¿Qué significa, hermano? Que sabes distinguir entre las cosas buenas y malas, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. ¿Qué es discernimiento espiritual? Iluminación del Espíritu Santo en tu vida cristiana. Iluminación del Espíritu Santo. Ahora, el vocablo conocimiento, hermano, es epignosis, que significa conocimiento pleno. Es cierto que humanamente, hermano, no vamos a tener ese conocimiento pleno, pero es lo que Dios quiere darnos. Dios quiere darte a ti un conocimiento pleno en todo lo que estás haciendo, para que lo hagas con agradecimiento. ¿Cuántos agradecen a Dios por los momentos que ahorita Él está permitiendo en tu vida? Agradece a Dios por lo que tienes. No te quejes por lo que no tienes. No, es que yo ya me harté, le he pedido al Señor. Y el Señor viene en la noche y te dice: sí, hijo, pero no me buscas. Con lo poquito te doy, te me extravías. Ahora si te doy más, te me pierdes. Y no somos Jesús, hermano. Que José y María, ¿dónde encontraron a Jesús? En el templo. A los cristianos no se le encuentran en el templo. Se pierden, hermano. Se van. Sofía, dice Pablo, quiero que sean llenos del conocimiento y de sabiduría. Es Sofía, hermano. Es decir, excelencia mental en un sentido más elevado. Dios quiere de ti
que seamos hombres y mujeres con excelencia mental. Hermano, tenemos que crecer y madurar. No podemos seguir siendo matrimonios que siempre estamos en crisis. ¿Por qué? Porque me gritó, porque no me habló, porque no me trajo una rosa, no me habló hoy, me habló bien tarde, y la esposa, ¿a qué horas me mandas? Y mandándole mensajes. Es, hermano. O con nuestros hijos. Debemos ayudar a nuestros hijos a madurar. ¿Cuántos dicen amén? Claro, pero todo en su tiempo. Están los pequeños. Ellos hay que ayudarlos, están pequeños. No les vamos a poner cosas y asuntos, cargas que le corresponden a alguien de 12 años, 13, 14. Pero tampoco va a ser lo mismo para alguien de 26, 28, 30 años que todavía es ni estudia, ni trabaja. No, hermano, por eso necesitamos excelencia mental. Ahora, no solamente para esos asuntos, sino para los asuntos espirituales de gran valor. ¿Qué significa eso? Le has preguntado al Señor, los que no le están sirviendo, Señor, ¿tu voluntad es que te sirva? Eso es excelencia espiritual, en su voluntad. Porque hay quienes Dios les ha llamado a servirle, pero siguen pensando, ¿es tu voluntad? O algunos dicen, Señor, sí te sirvo, pero dame esto, dame esto, dame esto. Algunos les da y no les sirven. Ahora, hermano, luego cuando dice inteligencia es cinesis, mis hermanos. No vamos a terminar mi clase, va a haber tercera parte. No es cierto. Yo creo que sí. Inteligencia es cinesis, que significa discernimiento. De modo que la oración de Pablo, hermano, tiene tres propósitos. Es decir, que los colosenses sean llenos. Número uno, el completo conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos orar nosotros? Por el completo conocimiento de la voluntad de Dios. Hermano, ¿estás orando por eso últimamente? ¿O solamente estás orando, Señor, tengo necesidad de esto, Señor, me pasa esto, Señor, me pasa esto, me duele esto, me duele? Deberíamos ser los hombres y mujeres que ya no nos llamamos por nuestro nombre, sino es ¿cómo estás, hermano Dolores? Hermana Dolores. Todo nos duele. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor conocimiento. ¿Qué más? Número dos, de toda sabiduría. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría por los tiempos que estamos viviendo. Y número tres, discernimiento espiritual. Nosotros los esposos, como líderes, debemos ser líderes que oramos por nuestra familia para que sean llenas de conocimiento, de sabiduría y discernimiento. Lo que quiere decir que todos los líderes de esta casa de oración deben de estar orando, maestros, ujieres, etcétera, para que esta iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios, de sabiduría y discernimiento espiritual. El apóstol Pablo, mis hermanos, oraba por resultados específicos para que andéis como es digno del Señor. Pablo ora para que el comportamiento, mis hermanos, y el estilo de vida de estos creyentes estuviera a la altura de su confesión cristiana. ¿Sabes que tú y yo debemos estar a la altura de nuestra confesión cristiana? Que la gente mire, hermano, que en realidad somos cristianos comprometidos con la verdad de su palabra. No que alguien te diga, oye, ¿puedes darme un texto? Léeme un texto porque me siento mal, pero me dicen que en la Biblia, y tú le digas, ay, es que no se me viene ninguno a la cabeza. Hermano, un cristiano que ni un texto se sabe de memoria. A ver, vamos a empezar. Y luego me viene, no, pastor. Sigamos. Hermanos, no con esto estoy diciendo, o me pongo aquí como quien te juzga, quien te está descalificando. No. Últimamente el Señor nos ha levantado como pastores y yo le he dicho, Señor, cuando esté bajando mi guardia, tú levántame. Y yo a veces quiero hacerme el dormido. No, Señor, no estoy. El Señor me levanta.
ya sea con un dolor de cabeza, dolor de estómago, y siempre, no te voy a decir la hora porque a lo mejor vas a decir, ay, no sea presumido. No, hermano, el que quiere buscar a Dios me va a entender. Pero el Señor me levanta a las 5 de la mañana, 5:30, y me dice, dobla rodillas. ¿Y sabes qué es lo primero que hago? Señor, dame sabiduría, la necesito. Porque bueno, pues he visto mi transcurrir cristiano y he visto que he cometido errores. Y le pido sabiduría para que esos errores ya no se vuelvan a repetir. No voy a pasar mi vida siempre nada más, perdón. Ahora hay que crecer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo, repito, sigue siendo concreto en sus peticiones. Pablo oraba para que el comportamiento, estilo de vida, sí, pero también él era objetivo. Agradando en todo, decía Pablo. Señor, este estilo de vida, mis hermanos, cristiana, por el cual oraba Pablo, se manifestaba en varias actitudes. Número uno, agradándole al Señor en todo. O sea, tú y yo debemos pedirle al Señor, aún dentro de nuestras necesidades, con quién me casaré, este carro, esta casa, mi trabajo. Hermano, no olvides que lo principal debes decirle, Señor, quiero agradarte en todo, porque esa es su voluntad perfecta. Número dos, llevando fruto en toda buena obra. Estás orando para que seas una mamá, un papá, un hijo, una hija, una esposa, un esposo que lleve fruto, es decir, que eres una vida fructífera. Y estoy hablando de tus obras, de tus acciones. La pregunta es, ¿estás cambiando más, cada día más en tu tono de hablar, en tu manera de dirigirte a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los amigos en el trabajo? Me llama la atención un asunto. A veces veo cristianos que son bien que tienen una confraternidad, pero con los de allá afuera. Pero con los cristianos están bien serios, así. Yo vi a alguien, que no voy a decir, claro que no, pero yo vi a alguien que me llamó mucho la atención. Yo dije, es que yo lo conocía como, es que yo lo veo aquí, pero no es de aquí. No, sí es de aquí, pero no se pregunte. Yo lo veo así bien serio. Yo digo, bueno, así ha de ser él, y lloro por él. Entonces yo dije, así es ya su carácter antisocial, un poquito, bueno, está bien, no pasa nada. Pero me llamó mucho la atención. Yo no quería verlo y el Señor me dijo, voltea. Y yo, chismoso. Pero noté algo. En la iglesia es muy serio con la familia cristiana. Pero me llamó la atención porque iba dirigido a un grupo, ahí sus conocidos, y en primer lugar iba así, bien alegre, cuando aquí a veces los veo así. Ahí va. Y empezó a cotorrear ahí con todo. Y aquí no cotorrea. Termina el servicio y ¡bah! Hermano, es grave que un cristiano, y alguien dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el tema? Tiene mucho que ver. ¿Sabes por qué? Porque estos cristianos, unos a otros, manifiestan su fraternidad. Pero no es posible que fraternices más con los no cristianos que con tus hermanos cristianos. ¿Sí me explico? Número 3, creciendo en el conocimiento del Señor. Y número 4, fortalecidos con poder y dando gracias al Padre con gozo. Estos 4 puntos, mis hermanos, es el estilo de vida que tienen los cristianos cuando están viviendo en la voluntad del Señor. Ahora, los cristianos, mis hermanos, cuando damos una aplicación, escucha bien, los cristianos debemos interceder en oración. ¿Sabe para qué? Para conocer la voluntad de Dios. Es lo que hace Pablo. Los cristianos interceden en oración para que los creyentes anden en la voluntad de Dios. Ahora, pregunto, ¿cuántos andan en la voluntad de Dios? Bueno, los que andan en la voluntad de Dios debe ser agradable al Señor. Tu manera de vida. Si tú dices que haces la voluntad de Dios, debes de tener en tu mente, camino agradando al Señor. Capítulo 1, verso 10, párrafo A.
Ahora, los que andan en la voluntad de Dios, hermano, debe de haber una evidencia. ¿Cuáles? Tus frutos buenos, frutos benignos. Alguien que está en la voluntad de Dios no hace nada indebido, no busca lo suyo, no divide, suma. ¿Cuántos dicen amén? Los que andan en la voluntad de Dios, mis hermanos, crecen en el conocimiento del Señor, pero no para llenarse de orgullo de que yo conozco más que el pastor, más que este hermano, no, sino para ayudar a otros a crecer, a ser agradables a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los que andan en la voluntad de Dios crecen en el poder espiritual. De manera que un cristiano, hermano, que ora bajo la voluntad de Dios puede planificar todos los aspectos de su vida. ¿Con quién me casaré? ¿Dónde voy a estudiar? Si ya estoy estudiando, ¿dónde voy a ir a trabajar? Pero ¿qué crees? Todo esto lo haces confiando en el Señor, tu ayudador. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es el que te va a ayudar en todos estos resultados. Apunta esta cita, Romanos 9, 20 al 21 y Santiago 4, 13 al 15. Aquí, hermano, tanto Pablo como Santiago refuerzan esta idea que estoy enseñando ahorita. Sin embargo, mi hermano, ya para casi concluir, escuche bien, hermano, cuidemos que nada de lo que nosotros nos propongamos pueda anular la voluntad soberana de Dios. Amén, hermanos. Cuida que nada de lo que tú te propongas anule la voluntad de Dios. Por eso es importante, hermano, la sabiduría, la inteligencia espiritual, el discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que no cambien los planes del Señor. Él tiene planes para ti, ya los trazó, pero puedes tomar malas decisiones y cambian el rumbo de lo que ya Dios tenía para ti. ¿Por qué? Porque te adelantas, porque nos adelantamos, nos desesperamos. Ahora, eso no significa, hermano, que planificar esté mal, no, sino que lo que planifiquemos, hermano, debe de prepararse con un espíritu humilde, en obediencia. ¿Cómo? Siempre lo consultas al Señor. ¿Recuerdas a Santiago? En lugar de decir, iremos a esta ciudad y haremos esto y aquello y nos haremos ricos, en lugar de eso deberían de decir, si el Señor quiere. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, cuando tomamos una decisión contraria a la voluntad de Dios, imprudente o pecaminosa, hermano, deberás confrontar las consecuencias sin responsabilizar a nadie. Amén, hermano. Ahora, tomar una decisión sin considerar lo que Dios quiere puede llevarnos a perder la voluntad perfecta de Dios o la voluntad permisible de Dios. Por ejemplo, hermano, déjame darte rápidamente algunos textos que hablan sobre malas decisiones que pueden afectar los planes de Dios. Rápidamente, Génesis 3, 6 al 7. Por tiempo no lo leemos, apúntalo. Pero la desobediencia de Adán y Eva, ¿qué pasó, hermano? Cambió el rumbo, el curso de la historia. ¿Sí o no? Primera de Samuel 15, 10 al 11. La desobediencia del rey Saúl cambió el plan de Dios para Israel, pero también para él, ¿cierto o no? Es que no solamente las decisiones que tú tomes mal te afectarán a ti, afectarán a toda tu familia. Segunda de Crónicas 36, 15 al 16. La idolatría y desobediencia de Judá, ¿sabe a qué lo llevó? Al exilio. Mateo 23, 37 al 39. El rechazo, hermano, a Jesús por parte de los líderes judíos cambió el plan de Dios para Jerusalén. Los judíos lo rechazaron. Primera de Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes quiénes eran? Los gentiles.
El pueblo de Israel está padeciendo ahorita. Sí, ¿sabe por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios. Y hoy están viviendo sus consecuencias, al igual que Palestina. Pero oramos por su remanente, amén. Y porque Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, mis hermanos, bueno, hay muchos ejemplos más. El rey Joás parece haber pasado por alto lo que Dios quería para él debido a su desobediencia, hermano, a medias. Solo pudo derrotar al enemigo 3 veces en lugar de 5 o 6 veces, como el Señor le dijo. Segunda de Reyes 13, 18 al 19. Moisés, hermano, ¿qué podemos decir de él? Pasó por alto la perfecta voluntad de Dios cuando le dijo: golpea. ¿Cuántas veces la roca? Una. ¿Y cuántas las golpeó? 2 veces. ¿Cuál fue la responsabilidad? Bueno, ¿qué le pasó? No pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, mis hermanos, estos ejemplos revelan que nuestras acciones pecaminosas pueden hacer perder la perfecta voluntad de Dios. Escuche lo que dije: decisiones pecaminosas. Lo que puede llevarte a apartarte de la voluntad de Dios y que no puedas hacer las cosas con quien te casas, con quien estudias, hermano, es tus decisiones pecaminosas. Voy a poner un ejemplo. A los jóvenes, cuando el Señor les dice: jóvenes que ya tienen la edad prudente para casarse y que saben que el noviazgo es un paso al matrimonio, pero hay quienes desobedecen y dicen: yo lo convierto, y empiezan a andar con gente no cristiana, y resulta que los desconvierten, los apartan del camino del Señor. Entonces, estos ejemplos, mis hermanos, son duros porque se puede perder la voluntad perfecta de Dios. Pero por otra parte, la Biblia nos dice, diga conmigo: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, mis hermanos, a veces dentro de nuestras malas decisiones, escuche bien, si hay un corazón arrepentido, el Señor te retornará y te va a volver a dirigir y te va a volver a instruir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque ve Dios la situación de tu corazón. Él sabe que podemos fallar, hermano. No hay justo ni aun uno. En primeras a los Tesalonicenses 5:23 y segunda de Pedro 1:2 al 4, hermano. Aun cuando nuestros problemas son consecuencia de nuestras acciones pecaminosas e insensatas, hermano, escuche, aunque afectaron por un momento los planes de Dios, pero también, ¿qué crees? El Señor es grande en misericordia para cumplir sus propósitos en ti. Salmos 38, verso 8. Ahora, ¿qué hacemos cuando no cumplimos la voluntad perfecta de Dios? Bueno, debes hacer lo siguiente de manera correcta. Proverbios 24:16. Estoy terminando. Dice así: porque 7 veces cae el justo y él vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Quién es un impío? Es alguien que no tiene reverencia a Dios. A veces, hermano, podemos caer en actitudes impías, deshonrando al Señor. Pero si nos arrepentimos, hermano, dice 7 veces cae el justo. ¿Y qué pasa? Y vuelve a levantarse. Entonces, cuando hemos metido la pata, diga: si meto la pata, estiro mi brazo por misericordia. ¿Cuántos recuerdan a Nabucodonosor? ¿Metió la pata? Sí, se llenó de orgullo cuando Dios le habló, ¿sí o no? 7 años estuvo mal, en locura, su ministerio, su liderazgo cayó, ¿sí o no? Pero se arrepintió. Dice que volvió en sí, como el hijo pródigo. Se fue, pero volvió en sí. ¿Qué significa? Que así como tienes la fuerza para cometer el error, toma la fuerza para pedir perdón. Levántate en el nombre de Jesús y sal adelante, porque Él es con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Los tiempos que vivimos, hermanos, son para confesar nuestros pecados que hayamos cometido, sabiendo que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si hemos cometido un error, nos descuidamos, nuestra vida tuvo un momento de estancamiento, hermano, ¿qué debemos hacer? Pide a Dios que te muestre en qué te equivocaste y te revele el mal en tu corazón, como dice el Salmo 139, 24, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay algo en mi camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Así es que, mi hermano, si cometimos una falta, un error, un pecado, medita en tu situación que te ha llevado a implicar algo que tal vez estás afectando a otras personas. Bueno, ¿qué debes hacer? Busca el perdón y haz una restitución. Hay gente, hermano, que me habló porque dijo: pastor, creo que he cometido errores en la congregación, afecté, fallé. ¿Habrá la posibilidad de regresar? Si es verdadero tu arrepentimiento, lo que has hecho, bienvenido. Pero si es postizo lo que haces, el Señor lo va a evidenciar. Y bueno, a unos que el Señor regresó, aquí siguen y siguen adelante. ¿Cuántos recuerdan a Zaqueo, hermano? Él se arrepintió de su pecado y sabe que dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. ¿Sí o no? Ahí está el arrepentimiento. Así es que, mis hermanos, Dios es omnisciente. ¿Cuántos lo dicen amén? Él sabe todo de nosotros. ¿Y sabes qué quiere hacer? Realizar su voluntad a través de nosotros. Póngase de pie, mi querido hermano. Los planes y propósitos de Dios, hermanos, son para cada creyente. Por favor, pon música, hijo. Son para nuestro bien y para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo te quiero invitar, hermano, que inclines tu cabeza y que analices un poco cómo anda tu voluntad en las manos del Señor. ¿Es tu voluntad o la voluntad del Señor? Bueno, yo te voy a llevar a reflexionar para que le digas: Señor, yo quiero vivir en tu voluntad. Yo quiero caminar en tu voluntad, y para ello te pido sabiduría, inteligencia, discernimiento. En primer lugar, Señor, para caminar como es digno de ti. Yo quiero caminar como es digno de ti, Señor. Quiero llevar fruto. Yo quiero tener un conocimiento completo de tu voluntad. Sabiduría, discernimiento espiritual, para que andemos, Señor, como es digno